CICESE para Todos, un programa del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Unidad Tepic. Aquí conocerás las investigaciones sobre tecnologías de la información y comunicación. CICESE para Todos. Por una cultura científica, CICESE para Todos. Bienvenidas y bienvenidos a CICESE para Todos, un programa del CICESE UT3 que busca acercarlos a la ciencia y tecnología que se genera en Nayarit. Nos escuchamos a través de Radio One 101.1 FM. Mi nombre es Marileidy Arbizu y el tema de hoy es propiedad intelectual, para lo cual tenemos de invitada a la maestra Sandra Elizabeth López Salinas. Bienvenida, Sandra, gracias por acompañarnos por primera vez en este espacio. Muchas gracias, Marileidy, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, en este programa hemos discutido bastantes temas tecnológicos que algunos se desarrollan aquí en Nayarit, algunos están en auge a nivel mundial, pero hoy vamos a discutir un tema que integra a todos estos desarrollos tecnológicos, que es la propiedad intelectual. Y me gustaría que empezáramos el programa hablando un poco sobre las actividades que tú realizas en la unidad Tepic del CICESE, Sandra, en el contexto de lo que es la propiedad intelectual. Claro, en la unidad Nayarit nosotros tenemos productos, servicios, y en el área donde yo estoy intentamos visualizar más allá del solo una idea, sino la intención es protegerlos. Desde que nace un código, desde que nace un proyecto, se orienta a cómo o qué se va a hacer con él más adelante. Mi experiencia en esta área es un apoyo, gestión para que se pueda realizar la propiedad intelectual, porque CICESE además tiene todo un departamento en Ensenada que se dedica precisamente como dirección de la innovación a proteger y apoyar a todo el CICESE. Nosotros somos una rama o una extensión de CICESE Ensenada y al final nuestra área es apoyo para que nosotros podamos contar con registros, con patentes, con productos que podamos más adelante comercializar. Interesante. Entonces, ¿cómo se llama este departamento del CICESE que se dedica a la propiedad intelectual? Y me supongo que es su apoyo principal para que ustedes puedan, ahora como mencionaba, registrar productos y servicios, en este caso tecnológicos, a través de esta dependencia. Sí, al final nosotros lo que registramos son productos, ya sea en materia de derechos de autor, en patentes, en algún momento puede ser modelos de utilidad, toda la gama que nosotros podemos proteger, pero al final solo se protegen estos productos, no podemos proteger un servicio como tal. ¿Y el software como servicio no pueden protegerlo? Lo que se protege es el software y es como derecho de autor. Okay. Nosotros, volviendo a tu pregunta, en Ensenada nosotros tenemos una dirección de impulso a la innovación y desarrollo y al final lo que se hace es evaluar todos los productos y todo lo que se trabaja para ver si son viables para comercializar o que lleguen como producto final al público, pero siendo un bien de CICESE. ¿Y la intención de registrarlos es solo por la intención de comercializarlos o tiene algún otro propósito? La propiedad intelectual en sí lo que te abarca es precisamente una propiedad viene siendo un bien. Entonces se trata de que si tú tienes bienes tengas un beneficio con ellos. La intención sería cómo lo vas a transferir a la sociedad. En su mayoría la intención es que en algún momento pueda generar más recurso, no solo pues proteger por proteger, ¿no? Sino que en algún momento puedas transferirlo mediante venta, licenciamiento, o puede ser que sea porque tú quieres tenerlo registrado, o bueno, no es que quieras, ¿no? Sino que la institución al final, pues todos los productos son bienes, los tenga registrados, pero lo ideal es que en algún momento pasen a la comercialización. Si no, no tiene, ¿cómo decirlo? No deberíamos de registrar por registrar, porque al final son productos que son bienes para la institución. Y tocaste un buen punto, el de delimitar o definir qué es la propiedad intelectual. Desde tu punto de vista, ¿qué sería? Pues mira, como te comentaba hace un momento, la propiedad se refiere a que tú adquieras, que tú tengas un bien, es tuyo. Entonces al final, propiedad intelectual es que tú
puedas registrar o tú puedas decir esto es mío, ya sea una creación, una invención, algo que tú generes en individual o en colectivo, pero al final que para ti es un bien. ¿Y qué tipos de propiedad intelectual podemos encontrar? Yo lo definiría como que propiedad intelectual es en general, y entonces tú lo vas a dividir en invenciones, y que en invenciones entra lo que son patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, toda esta parte, pero eso es una rama, y la otra son la protección de signos distintivos, que ahí entran las marcas, los logos, los eslogan, toda esta parte. Y muchas veces las personas creen que propiedad intelectual es la propiedad industrial. Por eso es que muchas personas dicen, es que voy a patentar X cosa, todo lo quieren patentar. Cuando en realidad la diferencia es que tú puedes registrar marcas o los signos o lo que te sirva para tu negocio, y además eso es un registro que queda como derecho de autor. Las obras, la literatura, las pinturas, eso es una parte, y otra cosa son las invenciones, que eso ya se refiere a todo lo que puedan ser nuevos productos de cero al final de cuentas, que esos son los que patentas, los diseños industriales que son o modelos de utilidad que pueden ser mejoras, pero al final la rama son propiedad intelectual, son dos. Una son las invenciones, otras son lo que tú vas a registrar como marcas o distintivos para que te conozcan. Son dos cosas diferentes. Bueno, creo que esto nos deja más claro el tema de propiedad intelectual, pero si quisiéramos enfocar el programa a todos aquellos emprendedores, sobre todo del área tecnológica, que todavía tienen dudas, ¿no? Y se preguntan, ¿debo registrar mi software? ¿Debo registrar mi marca? No, esto no solo del área tecnológica, ¿no? Sino en general para todos los emprendedores. ¿Cuál sería la importancia de hacerlo? O sea, ¿cómo me beneficia a mí? Y quizás aquí en el contexto en Nayarit, ¿cuál es la importancia de que yo registre algún diseño, algún software en la parte tecnológica? Al final, todo desde la concepción, cuando tú vas a crear algo, desde que tú te imaginas, voy a crear este programa, voy a armar una computadora, tienes que imaginar para qué lo quieres hacer. En ti es como, ¿qué es lo que voy a generar? ¿Qué es lo que me va a quedar? ¿O hacia dónde quiero que vaya esto? ¿No? Entonces, ¿cuál es la importancia? Pues esa, que interiorices de entrada, es ¿qué estoy haciendo y para dónde voy? Si tú quieres en algún momento con tu producto o lo que tú generes, pues tener un bien económico, te conviene buscar la opción de decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Es algo nuevo? ¿Es algo que no existe? ¿Estoy tomando algo que ya existe y solo le estoy añadiendo un poquito más? La importancia es esa. Si tú quieres generar pues dinero, si quieres generar algo económico, tienes que buscar proteger lo que estás creando. E incluso cuando lo van a hacer, se hace un análisis. En este caso, ante Indautor, por ejemplo, cuando son software o es código, bueno, toda esta parte es con Indautor, porque lo que vas a tener es un registro de derecho de autor, no es una patente. ¿Y en qué consiste? Tú generas haces tu creación, y al final vas y registras, como es el mismo proceso como para una canción, por así decirlo, para que vean que no es tan complicado, pero tienes que llevar obviamente tus discos, tus copias, el código, porque al final lo entregas, o sea, se hace toda una evaluación para ver si es pertinente, pero además está interesante que en este momento muchas personas o muchos muchachos, estudiantes o emprendedores utilizan software libre, pero hay quienes utilizan software que no saben si está, o códigos que no saben si lo que están utilizando está protegido. Entonces estaría interesante que si quieren, o la importancia de que si ustedes van a registrar en algún momento, estén seguros que todo lo que están poniendo lo puedan utilizar. Ese es un buen punto, sobre todo a quienes se dedican a desarrollos tecnológicos, porque no lo habíamos considerado, el hecho de que todo el código tiene que ser del autor para que pueda haber un registro. Es decir, no puedes consultar bases de datos libres o inclusive códigos que a veces están en internet, ni se sabe quién es el autor, o ya las nuevas IAs, ¿no? Como es el uso de ChatGPT. Lo que pasa es que
Justo voy a esto. Depende de cómo lo registres y depende qué es lo que generes. En algún momento a lo mejor no puedes registrar precisamente como obra, pero a lo mejor puedes registrar el proceso. Pero entonces puedes registrarla en ciertas secciones, ¿sí? Entonces es evaluar precisamente desde que lo estás creando, cómo lo estás creando. Por ejemplo, en CICESE hay ocasiones que cuando hemos registrado un software, cuando se ha registrado alguna aplicación, dentro de la evaluación que a nosotros nos hacen en la DIT, que es la Dirección de Impulso a la Innovación, justo nos pregunta, las imágenes que estás utilizando, ¿de dónde las sacaste? Ok, todo tiene que ser de autoría propia. Al final sí tienes que registrar esas partes. Hay quien dice, pues no lo digo ya, ¿no? Pero y eso te deja se al incurre final, en algo. No, está sujeto a que si en algún momento alguien te dice, hey, ese yo lo hice, te voy a demandar. Claro, sí. ¿Y qué pasa con todo el trabajo que hiciste durante cuántos años? Por algo tan simple como no investigar de dónde estás utilizando pues, los recursos, ¿no? Ese es un buen punto porque ahora en internet, pues todo es de todos, por así decirlo, pero creo que es importante destacarle aquí a los estudiantes en general, al público en general, que es muy importante dar crédito a los autores, ¿no? Si esta obra, digamos, imagen, texto, demás, no es tuyo, es importante citar y mencionar de dónde lo obtuviste, ¿no? Para no incurrir en algo pues perjudicial para ti mismo y para las otras personas, porque luego esto lleva a desinformación. No, además, cuando tú vas a registrar, obviamente hay una declaratoria donde tú pones los autores. Oh, interesante, eso no lo sabíamos. Entonces, al final, por ejemplo, en CICESE hay obras, pues que puede ser desde obras literarias, que pueden ser papers, desde el software que se puede proteger, donde se colaboran doctores, estudiantes, técnicos, prestadores de servicios. ¿Y qué pasa cuando lo vas a proteger? Bueno, hay una declaratoria donde tú pones el porcentaje con el que apoyó cada persona. De tu invención del 100%, ¿cuál es el porcentaje en el que cada uno colaboró? Y además, en este caso, que es una propiedad o un bien que va a ser de una institución, se les da, el inventor tiene el derecho moral, pero el registro es de la institución, en nuestro caso, porque se hace a través de CICESE, con recursos de CICESE y con investigadores que... Sí, es algo público. Que es algo público, ¿no? Que es totalmente diferente cuando es un emprendedor o cuando alguien lo hace de manera individual o en privado. Pero en nuestro caso, se pone, además del porcentaje, hay una carta de cesión de derechos. ¿Por qué? Porque al final tiene que estar todo conforme a ley. Y no puedes, si tú, Mary Lady, haces una obra y la registras y no dices, o yo te apoyé en eso, y yo no te firmo una cesión de derechos, pues yo después te la puedo pelear, ¿no? Ok, interesante para que quienes vayan a hacerlo y trabajen en colaboración, pues tomen en cuenta esos puntos. Y no sé si podríamos profundizar un poco más en lo que es el derecho moral, que nos expliques ese concepto. Pues al final lo vamos a decir en palabras como más sencillas. Sí, claras para que todos nos entiendan. Pero al final se te reconoce que tú eres el inventor, sin embargo, el que tú lo seas no significa que tú lo puedas comercializar. Porque el derecho patrimonial lo tiene o alguien más o lo tiene la institución. Sí, por ejemplo, una discográfica, ¿no? Que patrocina a un artista. El derecho moral es quizás del autor de la canción, pero ahora el derecho comercial es de la discografía, ¿no? Claro, le cedió sus derechos, no sé, o a la persona o al grupo o a quien se los haya cedido, y al final pues ya los cedió, él ya no los puede comercializar. Está interesante porque al final, te comento, es desde cómo lo concibes y qué quieres hacer, y es como todo, ¿no? Ver todos los pasitos que tienes que hacer para, al momento de que ya vas a registrar, decir, ok, ¿y qué pasa en este caso? O sea, ¿y quién se va a quedar con qué? Y entonces yo lo voy a comercializar, pero entonces él no por esto, ¿no? O sea, es un contrato, es una sociedad comercial, es un bien patrimonial. Entonces, como tal es que se lleva. Están surgiendo muchos datos interesantes. Creo que hay cosas que probablemente no tenemos en cuenta y saberlas pues nos ayuda a dimensionar un poquito mejor estos temas.
En ese sentido, ¿qué consejos le darías a los emprendedores para que protejan sus obras, al igual que lo hace CICESI UT3? Visualizar, como te comentaba hace un momento, qué es lo que quieren para lo que están creando. Si es para que lo utilice la sociedad y no tiene fines de lucro, o si lo van a exponer, que sea a donar, o simplemente de uso libre, tiene mucho sentido, pues no tiene okay. sentido. Pero si lo que quieren es más adelante generar bien económico, pues sí que consideren que pueden proteger. Pero ojo, muchas veces las personas dicen, lo voy a proteger porque lo quiero comercializar, pero tienes que investigar si es sujeto de protección. Ah, okay. Porque no todo lo que quieres registrar lo puedes proteger. ¿Algún ejemplo? Por ejemplo, supongamos que si lo llevamos a algo simple, ¿no? Hay cierta taza que ya está protegida, pero entonces la orejita de la taza yo la quise hacer diferente y le cambié el color y tal. Pero pues sigue siendo una taza. Una taza, ya está. claro. O sea, sí me explico. Un software que entonces yo utilicé de base, algo que ya existía. Y yo dije, no, pues es que yo estoy innovando y le estoy poniendo cambio el color. Extra. No, le pongo esto extra. Un nuevo módulo. Ajá, y yo digo, no, pues ya es nuevo porque esto no lo tenía ese software, ¿no? Pero resulta que alguien en otro lugar ya lo había hecho, o sin darse cuenta lo vio en algún lugar y tomó cierto código y se lo puso, pues ya no es nuevo, aunque para ti sea nuevo. Sí, claro. O sea, ¿y quién puede asesorarnos, quién puede ayudarnos a saber si algo lo podemos registrar o no? De entrada, cuando tú lo vas a registrar, se hacen búsquedas. O sea, desde que sometes, precisamente depende de lo que vayas a registrar. Obviamente se va a Indautor o en su momento al INPI, que son las dos instituciones. Para derecho de autor y para los productos que son invenciones, es diferente, ¿no? En este caso el software que se va a Indautor, pues también tiene un proceso donde detectan o te piden todo lo necesario para evaluar si cumple o no con las características. El INPI en su momento también tiene evaluaciones de forma y de fondo, donde también determinan si es original o no, si es sujeto o no. Pero, ¿cuál sería mi recomendación? Que desde antes que lo vayas a hacer, si es algo que te interesa, investiga un poquito más sobre qué sí puedes y qué no puedes, porque a veces se pueden registrar cosas que sean innovadoras, que sean nuevas, y si no lo es, no se va a poder. O si ya existe algo completamente igual, similar, o que tenga una parte de lo que tú tienes, pues no la vas a poder registrar completo. ¿Qué te diría yo? Muchas veces no sabemos que las instituciones o nuestras instituciones donde estudiamos, donde trabajamos, tienen un departamento, una persona que nos puede ayudar. Sí, por ejemplo, la universidad, el CICESE. Al final, la mayoría de las instituciones, por lo menos centros públicos, lo tienen. Okay. Cuando son empresas que tienen áreas que se dedican a crear, a innovar, si no lo tienen, están asociados con instituciones. Por ejemplo, existe en México la red de oficinas de transferencias tecnológicas. Cuando no lo hace esa empresa, busca a quien se lo haga. Cuando es en lo individual, cuando es en lo personal, te puedes acercar a un asesor, a un gestor que se dedique al registro de marcas o de invenciones, ¿no? O sea, de signos distintivos o lo que tenga que ver con registrar tu marca, pero también hacen la parte de invenciones. Y además de esto, el INPI, la verdad, yo en lo personal te puedo decir que es una gran institución a la que tú también puedes escribir si dices, no me quiero acercar a ninguna institución, no sé nada, acércate al INPI. De verdad también te orientan y hay cursos en todos lados para que puedas saber. Ese es un buen consejo para quienes nos escuchan y están interesados en estos temas. Y bueno, ya un poquito de manera más general, ¿cuáles crees que son las tendencias emergentes en la protección de propiedad intelectual que debemos tener en cuenta? El mundo cada vez es más digital, más globalizado y por ejemplo ahora con las IAs, muchos artistas protestaron
por el uso de sus obras para inspirar precisamente a estos programas. Ante esto, ¿cuál es el panorama que nos espera en el futuro? Precisamente con todo lo de blockchain y con todas estas características que dan incertidumbre, se ha generado, no sé si has escuchado, son unos códigos que les ponen precisamente como a pinturas precisamente digitales. Ok. Creo que, si no me equivoco, se llaman... ¿Los NFT? Ajá, los NFT. Al final, este es un código que te permite rastrear cuál es el original. Uh-huh. Al final eso es lo que es, ¿no? Y esto podría decir, bueno, es que yo puedo vender fotografías de la Mona Lisa, pero no la original, ¿no? Entonces las obras que no tengan precisamente este código pues no se consideran originales. Entonces hacia allá va. Yo en lo personal creo que trabajando o viviendo en un mundo donde cada vez utilizamos hasta fotografías para IA en casa, donde hasta los niños lo hacen, el temor de todos los artistas o creadores, del plagio, lo que tienen temor es el plagio, ¿no? Pero al final, por ejemplo, este codiguito, lo que te dice es de dónde salió. Pero son cosas que al final puedes registrar. Ok, entonces la respuesta a esta tendencia tecnológica sería desarrollar otro tipo de herramientas de igual manera tecnológica para rastrear estas, pues sí, propiedad intelectual. Pues es que al final es una mancuerna. Tú puedes, las herramientas tecnológicas no significan que no vas a poder utilizar las herramientas que ya existen para protegerlo. Por ejemplo, si tú te vas a la protección, ahorita que existen medicinas falsas en todos lados, ¿no? Refrescos falsos. Refrescos, alimentos falsos, etcétera. O que utilizan las mismas recetas, o que, pues, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo te defiendes? Pues si tú tienes un registro, pues demandas, ¿no? Porque es plagio, porque es competencia desleal, porque ya existe mi producto y no es el que te están ofreciendo. Pero esto existe en todos los ámbitos, no nada más. Sí, en todos los sectores. Al final, en este momento también se están protegiendo todo lo que es actividades o cosas industriales o innovaciones, incluso en el campo. Yo creo que en este momento lo ideal es, aunque tú tengas herramientas tecnológicas y aunque tengas este pool que dices, ¿cómo lo protejo? Sigue existiendo, porque no están separadas, simplemente que las personas muchas veces creen que por ser algo nuevo no pueden utilizar algo que ya existe, solo es empatarlo. No le veo contraindicación a Excelente. Y bueno, por último, ¿cómo podría equilibrarse la propiedad intelectual y la accesibilidad del público al conocimiento o al uso de, por ejemplo, en cuestión farmacéutica, muchas veces las personas no tienen acceso a medicamentos de patente? ¿Cómo puede darse un equilibrio ahí entre lo que es la propiedad intelectual y el acceso de la población en general a estos nuevos inventos? Lo que pasa es que muchas veces se cree que no existe o que no es posible, cuando en realidad, por ejemplo, en este ejemplo del medicamento, el que exista la patente no significa que en algún punto no vaya a llegar al público. Te pongo un ejemplo. Cuando se crearon ciertos medicamentos y se registraron como patentes, la patente solo por ciertos años. Sí, claro. Después de que vence, llega al público general. Por eso es que después de que venció la patente, los demás laboratorios pudieron comercializar ese producto. Entonces, al final, no es que no puedas tener acceso, pero quien lo inventó y lo registró, pues lo hizo para comercializarlo. Y tiene que vencer su tiempo para poder ¿Hay algunas estrategias como algunos fondos públicos para darle acceso o algo que se te ocurra, hablando de innovación, que se pudiera implementar para darle acceso a todas las personas? Es que depende de quién lo haga. Cierto. En este sentido, o sea, depende de la institución o quién lo va a generar. Los laboratorios farmacéuticos lo van a hacer pues para generar recursos y lo van a explotar todo lo que puedan hasta que llegue al público en general. Si alguna institución pública o a quien le interese dárselos a los demás, pues a lo mejor lo va a proteger para comercializar, pero si él dice en realidad es para el público, pues no lo comercializa. Esto tiene que ver en realidad de quién lo genera, porque yo no te voy a decir, si tú creaste esto a fuerzas me lo tienes que dar, ¿no? Tiene que nacer de ti darlo.
Ok, muy bien, muy bien. Ahí todo un tema ético, implicaciones éticas, que estaría súper interesante discutir en un próximo programa. Claro. Muchas gracias por habernos acompañado, Sandra. No, un gusto. Y con esto finalizamos esta emisión de CICESE para Todos. Agradecemos a los radioescuchas por acompañarnos. Si el tema fue de su interés, los invitamos a acercarse a nuestras redes sociales. Estamos como CICESE UT3. Háganos saber de qué temas quieren que hablemos en los próximos programas. Que tengan un feliz sábado. Nos escuchamos la próxima semana en CICESE para Todos a través del 101.1 FM de Radio One. CICESE para Todos, un programa del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Unidad Tepic. Aquí conocerás las investigaciones sobre tecnologías de la información y comunicación. CICESE para Todos. Por una cultura científica, CICESE para Todos.